Hola Gastón, un abrazo desde Tacna, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atendernos el día de hoy. Hola Fernando, muy buenos días. A través de un abrazo muy grande a todos mis amigos de Tacna. Ya saben, yo he vivido en Tacna más de un año y los quiero como si fuera un vecino más. Sí, vamos al tema. A ver. Lo primero que está maldiciando, conversando la gente, empecemos por eso si te parece, es que creen que reflotando la cañonera Covadonga o Virgen de la Covadonga, como era su nombre original, cuando era un barco español, porque fue un barco español antes que chileno, es que reflotando esta nave se le podría endulzar o convencer al gobierno chileno de canjearlo por el monitor Huáscar, que fue capturado por la Armada chilena en octubre de 1879 y que hoy se mantiene como una reliquia histórica, o en el sentido llano de la palabra coloquial, se le considera un trofeo de guerra. Lo primero que habría que decir es que, y es una opinión a título absolutamente personal, del Huáscar nunca vamos a ver ni medio tornillo. No creo que lo canjeen. Para Chile tiene un altísimo valor no solo militar, sino también histórico, porque además de haber muerto don Miguel Grau, el peruano del milenio, en la torre de mando frente a Punta Angamos, murieron otros dos comandantes chilenos a los que en Chile se les considera también héroes nacionales, y ambos murieron también en combate, que fue el capitán de navío Arturo Prat, que en el combate de Iquique él salta al Huáscar y es muerto con un tiro entre los ojos, y se le considera el héroe máximo de la Armada chilena. Literalmente es el Miguel Grau de Chile. Y después en el combate de Arica, ojo, no la batalla de Arica con Bolognesi, el combate de Arica, muere el comandante Manuel Thompson, que también muere en la torre de mando cuando le puso una bandera chilena gigante, enorme al monitor Huáscar, lo empezó a pasear delante del morro de Arica para irritar un poco a los peruanos. El morro tenía aproximadamente 12 o 15 cañones en ese momento, de diferente calibre. Salió además el monitor Manco Cápac a hacerle frente, a pecharlo, como se dice, y le metieron un cañonazo que le cae en el pecho al comandante Thompson chileno y lo parte en dos, literalmente lo parte en dos. Entonces, con todas estas historias, no creo que sea viable, posible que quieran canjearlo. Y ahora veamos qué habría para canjear. Lo primero que hay luego de que se habló este tema en el Congreso para reflotar la Covadonga es: ¿se puede reflotar este buque? Y la respuesta en corto es no. Y no lo dice Gastón Gaviola, lo dice la propia Marina de Guerra del Perú, y no lo dice hoy, lo dijo desde los años 97 y 98 del siglo pasado. ¿Por qué? Vamos a hacer un poquito de historia. La Covadonga es hundida frente a la costa de Chancay, como tú bien dices, en septiembre del año 1880. Esta nave era parte de la flota que estaba bloqueando el Callao. Nada entra y nada sale del Callao. Y de los puertos alternos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el puerto de Ancón, tenemos también Chancay al norte. Entonces, toda esta zona estaba bloqueada. No podía entrar a tropas, alimentos, municiones, armas, comida, nada, ¿no? Está totalmente dominado por los chilenos. Y le cupo en suerte a esta goleta, esta cañonera Covadonga, estar en el muelle y en el puerto de Chancay. Quienes vayan, amigos de todo el Perú, a todo el público de Radio 1, cuando vengan a Lima y quieran ir a Chancay, Chancay está aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Lima Metropolitana. En auto se puede llegar en 90 minutos, un poquito más quizás por el tráfico, y está entre el castillo de Chancay y el nuevo gran puerto de Chancay, que se ha inaugurado, que tiene capitales chinos. Entre el castillo y el puerto. Así es, entre el castillo y el puerto está. Y si tú vas al castillo, que es una atracción turística, te paras en la orilla misma del castillo, en la parte que da al mar, y vas a ver un grupo de boyas
y esas boyas señalan el lugar exacto donde fue hundida la Covadonga. Ya. Porque se le hundió además muy cerquita a la playa, súper cerca a la playa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que se le hundió? La Covadonga, fiel a su estilo de hacer la guerra, estuvo bombardeando objetivos militares y no tan militares, por ponerlo de alguna forma. Ya. Ese día y el día anterior había estado tratando de bombardear el tren que unía a Lima con Chancay. Y hay un grupo de peruanos, marinos en su mayoría, que en mucha historiografía se les conoce como los precursores de las fuerzas especiales o la primera acción de comandos que existió no solo en Perú, sino en Sudamérica. Este grupo de hombres valientes se llaman las fuerzas sutiles. Sutiles porque eran muy discretas y ahora te voy a decir por qué. Ya. Ya en julio habían hundido un buque chileno, el Loa, y ahora en septiembre querían hundir de preferencia uno de los dos blindados que había capturado el Huáscar. ¿El Loa dónde lo hundieron? Claro, la fragata Cochrane o la fragata Blanco Encalada. Esa era la idea de las fuerzas sutiles. Ya. Entonces habían preparado un pequeño yate, un bote de paseo hermoso, elegantísimo, de primer nivel, porque la idea era que jalar el ojo del buque chileno y lo quisieran capturar como una presa. Para pasear en él, para venderlo, anda uno a decidir, ¿no? Un yate. Entonces, ¿qué hacen? El teniente Decio Ollague, marino peruano, lleva este barco hermoso desde Ancón, que también está al norte de Lima, y lo deja flotando como quien no quiere la cosa, como si estuviera perdido a la vista de la Covadonga. El comandante de Ferrari, que era el comandante de la Covadonga, piensa que es una bonita presa y en vez de mandarlo hundir a cañonazos como se hundía cualquier cosa que flotara con bandera peruana en esa zona, decide quedársela. Acercan este yatecito al costado de la Covadonga y tenía más de 500 kilos de dinamita. Estamos hablando de media tonelada de dinamita. Cuando este buque tenía todo el aparato explosivo pegado en la quilla, que es el casco, la parte que está sumergida bajo el agua, que no se ve, ahí está colocado el explosivo. Cuando se deja de tener la presión del agua, es decir, se levanta la nave y se quiere izar a bordo de la Covadonga, la espoleta del explosivo deja de girar. Y hay una explosión que se oye en kilómetros y kilómetros a la hora. Una bola de fuego que devoró prácticamente a este buque Covadonga. Le hizo un forado de más de 4 metros de diámetro. Hazte una idea, más grande que una camioneta. Le hizo un hueco tan grande que la Covadonga se hundió en 8 minutos. ¿A qué altura fue ese hueco? A la altura del casco sobre la línea de flotación. Entonces, por eso te digo, entró el agua tan rápido que se hundió en 8 minutos la nave. Se hundió como un ferrocarril hacia abajo. Se llenó de agua. Claro, se llenó de agua y mató además a 32 personas. Mató a 32 marinos chilenos, entre ellos el propio comandante de Ferrari, chileno, ¿no? Que era la primera vez que comandaba un buque, le dieron el mando de la Covadonga y bueno, este marino no duró mucho su mando. Y aquí viene el tema, ¿por qué te cuento eso? Por el asunto del rescate. La Covadonga ya era un buque viejo cuando participa en la Guerra del Pacífico. La Covadonga era un buque español que vino a Sudamérica a pelear en la guerra hispanoamericana, en una guerra en la que la marina chilena y la marina peruana pelearon juntas contra un enemigo común que era el Imperio Español. Ya. La marina chilena captura este buque, la Virgen de Covadonga, estamos hablando de 1865, para que te hagas una idea lo vieja que ya era, ya tenía casi 20 años de antigüedad cuando va a la guerra con Chile. ¿Y por qué te digo todo esto? Estamos hablando de un buque, primero, de madera. Segundo, un buque que tiene más de 150 años de antigüedad. Tercero, un buque que fue hundido por una explosión tremenda, enorme, que lo hundió en minutos. Y cuarto, a los 2 días de haberse ido el buque al fondo de la bahía de Chancay, los propios chilenos con sus buzos de combate descienden, rescatan lo que pueden, algunos cañones, sobre todo para usarlos como artillería en otras naves, y dinamitan los restos de la Covadonga para que justamente los peruanos no puedan reflotarla y sumarla como un buque de combate para ellos mismos.
Tú estás hablando de un buque que le cayó un bote bomba y que fue dinamitado, y que ya en el siglo XXI tiene 145 años de estar sumergido en el agua, siendo de madera, no de metal. El Huáscar era un blindado de metal. Este es un buque de madera. No es como la gente piensa que es como el Titanic, que se hundió y se podía ver los restos flotando, ¿no? El Titanic también era un buque de metal, y no le metieron un bombazo, se pegó contra un iceberg. Entonces tú te imaginarás, yo he compartido con tu producción, y creo que te lo he enviado a ti también, un esquema que hizo la propia Marina de Guerra del Perú, exactamente. En el 97. Así es, sobre cómo estaba en el 97, hace más de 25 años, cómo estaba el casco, se llama Pecio, de la Covadonga. Ahí lo puedes Sí, lo estamos viendo en la pantalla. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? El diagnóstico que dieron en ese momento, porque fue además un tema público que salió publicado en todos los medios de comunicación, en la prensa escrita, en la televisión, cuando se va a investigar este pecio, es que es irreflotable esos restos. Miren la situación que están hace más de 25 años, en el 97, en el 98. ¿Y por qué? No tiene puntos de anclaje, Fernando. Está tan deteriorada la madera, podrida en el mejor de los casos, que no tienes de dónde colocarle un garfio o algo similar para que el buque, que está a más de 25 metros de profundidad, pueda elevarse a la superficie. Y si se eleva, el cambiar de presión, de la presión submarina a la presión atmosférica del aire que respiramos, terminaría de destrozar lo poquísimo que puede haber sobrevivido de esa nave. Entonces, ¿qué es lo que quieren reflotar y para qué? Vas a reflotar un costillar podrido de madera, destruido, y no significaría visualmente mucho para ver. Le he enviado también a tu producción y lo compartí contigo. Estuve ayer precisamente en el Museo Naval del Perú, en el Callao, y pude fotografiar algunas piezas de la Covadonga que sí existen en Lima, porque los mismos peruanos hemos recuperado algunas piezas. Entre ellas hay 2 cañones de la Covadonga que se encuentran en la puerta misma del Museo Naval del Perú, y al interior del museo hay un cañón adicional recuperado de la Covadonga. O sea, si queremos hablar de piezas históricas para rememorar la acción sumamente inteligente y valiente de las tropas peruanas, de las fuerzas sutiles que hundieron la nave, podemos encontrar en el Museo Naval, ayer lo he visto, hay fusiles, bayonetas, hay cañones, hay incluso una estrella del escudo de Chile, la famosa estrella solitaria. Ese es un cuadro que ilustra el momento de la explosión. Ese justamente te iba a preguntar, para que nuestros oyentes que están, o sea, han visto una imagen anterior, nuestros oyentes, que es como en la década de los 80, perdón, estaba la Covadonga 97, 98, ¿no? Estaba sumergida en el estudio que hace la naval. Pero luego hay una fotografía que tú nos mandas, que es el momento preciso de la explosión, que es al medio, es justamente lo que se ve en el plano anterior, que toda la destrucción está al medio, ¿no? Y es donde explota, porque estaban subiendo o levantando el barco de lujo, el yate, ya que lo querían capturar, y es ahí cuando explota y genera el hundimiento, el daño en el casco, que es de madera, y el inmediato hundimiento de la Covadonga. Tal cual. 9 minutos me has dicho, ¿no? En 8 minutos se fue al fondo del mar. Ya. Sí. Con 32 personas muertas, creo que de una tripulación superior a las 100. Así es, correcto. Eran bastante más de 100, me parece que eran 181 para ser exactos. Muchos de ellos, porque mucha gente quedó herida también, muchos de ellos lograron nadar a la costa y fueron tomados prisioneros por los peruanos, y otros muchos se refugiaron y fueron recogidos por buques neutrales que pasan por ahí, buques ingleses, italianos, que estaban en la zona y también fueron recogidos, y luego estos soldados fueron reintegrados a las fuerzas chilenas. Pero fue un golpe tremendo, y como dato adicional, la escuadra chilena estaba muy ardida, dolida por este tema, y amenazan, van al Callao y escriben una carta. Se le escriben al comandante de la fuerza
peruana. Peruanas, y mira lo que dicen, ¿ah? Con motivo de la alevosa celada que ha ocasionado la pérdida de la Covadonga en Chancay, tal y tal y tal y tal, le pido a usted, le dice el jefe chileno al oficial peruano, le pido a usted para los fines consiguientes que entregue a la Corbeta Unión y al transporte Rímac, y si mañana no lo ha hecho hasta el mediodía, se llevará a cabo el bombardeo de los puertos de Chorrillos, Ancón y Chancay. Es decir, querían que sin pelear, porque sí, el Perú entregara a los dos únicos barcos que le quedan, el transporte Rímac, que era un transporte chileno capturado por Miguel Grau, a los chilenos, y la Corbeta Unión. ¿Y sabes lo que responde el Perú? Mira lo que responde Germán Astete. El hundimiento de esta nave, llamado por Bosé alevosa celada, no ha sido sino la digna pena que reciben los saqueadores en el mar y en tierra, ser castigados por su propio crimen. Mira, honroso para usted sería avanzar sobre las fortalezas de esta plaza y no hacer el simple papel de espectador en el largo espacio de 5 meses transcurridos desde que inició el bloqueo. O sea que le dice, ¿quieren los barcos peruanos? Ven a buscarlos. Hace 5 meses que estamos esperando y no vienes. ¿Los quieres? Ven, te esperamos. Y los chilenos, por supuesto, nunca fueron. Nunca se adentraron al puerto del Callao. Mucho pidieron y no se les dio nada. Y ahora tú dirás, ¿por qué los chilenos tenían tanto interés en la Covadonga? Hay que recordar, ahora que mencioné a Huáscar y a don Miguel Grau, la Covadonga fue la nave chilena que provocó el hundimiento del buque más poderoso de la Armada peruana, que era la fragata Independencia. La Independencia era un monstruo en el mar, era enorme y tenía el triple o el cuádruple de cañones de los que tenía el Huáscar, por ejemplo. Para que te hagas una idea de lo grande, lo potente que era la fragata Independencia, Fernando, el Huáscar pesaba aproximadamente, desplazaba 900 toneladas de peso, siendo un buque blindado, ojo, el Huáscar, 900 toneladas de peso. ¿Sabes cuánto desplazaba la Independencia? 3.500. También era de madera. No, era un blindado. Los blindados peruanos eran la fragata Independencia y el monitor Huáscar. Ah, ya, perfecto. Pero como te digo, todos conocemos el Huáscar y lo tenemos en mente, pero desplazaba en el mar 900 toneladas. Un buque de tamaño modesto. Ya. La Independencia desplazaba 3.500. Casi 4 veces. Y había sido hundido por la Covadonga. Claro, y fue hundida por la Covadonga, que no desplazaba ni 600. Era un buquecito de madera, viejo además. La fragata Independencia era un buque recién salido de astilleros, nuevecitos. Sus cañones jamás habían disparado. ¿Y qué hizo? Se pegó a la costa, y al ser mucho más ligera y de madera, esta goleta Covadonga flota más arriba, se hunde menos el casco. 600 toneladas contra las 3.500 de la Independencia. La Independencia lo estaba persiguiendo para pegarle con el espolón y partirle en dos, porque los artilleros peruanos eran muy malos, tenían muy mala puntería. Y el comandante Juan Guillermo Mora, el comandante de la Independencia, se desespera de no poder hundir este buquecito ridículamente pequeño a sus ojos, y cuando trata de avanzar para chocar contra él y embestirlo con el espolón para hundirlo, al hundirse 6 metros en agua su casco, estás hablando de una casa de 2 pisos, era lo que se hundía la Independencia en el agua, se abre su casco era de cobre, se abre como si hubieras metido una cuchillada, y queda encallado. ¿Y qué es lo que hace la Covadonga? ¿Qué es lo que tenían los peruanos tan atravesados, por decirlo de alguna forma? Da la vuelta en U de lo que estaba huyendo de la Independencia, gira sobre sí mismo, y primero empieza a cañonear, a dispararle con todos sus cañones a la Independencia, que no podía defenderse porque estaba de costado, ni siquiera estaba derecha, sino estaba inclinada, como cuando un cachorro, un perrito se acuesta, ya así estaba. Y cuando empiezan a saltar los peruanos de la Independencia, porque el buque ya estaba perdido, y se tiran al agua para salvar su vida, el comandante Condel, que es el comandante jefe de esta goleta Covadonga, ordena que se abra fuego sobre ellos. Y está perfectamente documentado en textos peruanos y en textos chilenos, con mayor o menor incidencia. A diferencia de... La Covadonga fusila a los náufragos. A diferencia de Grau, que recogía a los que habían caído en el mar y hasta los cuerpos recuperaba, o las prendas recuperaba, para enviárselas a su familia.
Así es, el comandante Grau recupera el cadáver de Arturo Prat, que te mencioné, muere en la cubierta del Huáscar, y le devuelve a su viuda, a la señora viuda de Prat, no solamente el aro de matrimonio, el pañuelo, algunos objetos especiales, sino que el mayor trofeo que un comandante puede aspirar de otro, la espada del comandante enemigo. Grau se desprende de la espada, que podríamos tenerla ahorita en cualquier museo peruano, y se le entrega a la viuda de don Arturo Prat. Y en cambio los chilenos se dedicaron a fusilar a los náufragos peruanos. Y hay un detalle adicional. Carlos Condel, el comandante de la Covadonga, de un buque del que nos ocupamos esta mañana, su nombre completo es Carlos Condel de la Asa. ¿Por qué te menciono de la Asa? Su madre, la señora de la Asa, era peruana. Y más allá que eso, el tío de Carlos Condel, es decir, el hermano de su madre, era también evidentemente peruano. ¿Sabes quién era? El comandante general de la Marina de Guerra del Perú. Que sus dos hijos, los dos hijos, almirante de la Asa, combatían en la independencia. Es más, eran parte de los náufragos que peleaban por su vida mientras estaban ametrallándolos en el agua. Es decir, Carlos Condel abrió fuego sobre sus propios primos peruanos. Entonces, con todos estos antecedentes, cuando se hunde la Covadonga, los peruanos vieron el justo pago, la justa venganza de una nave que no se portó con... No vamos a hablar de decencia, porque en la guerra la decencia es de las primeras cosas que salta por la ventana, pero que actuó con poco decoro, digamos, en la guerra, ¿no? Y que un día antes de ser hundida por las fuerzas sutiles, disparaba contra el tren, que es un objetivo absolutamente desarmado. Y bueno, terminó en el fondo del mar, y sus restos son los que, volvemos al principio de esa historia, me parece imposible que puedan ser rescatados, y muchísimo menos que despierte en Chile un interés de hacer un canje con el Huáscar. Ahora, el Perú ha hecho una recuperación de piezas en el fondo, porque se puede apreciar esta imagen de la estrella solitaria, que es el portaestandartes de la Covadonga, y se puede apreciar un cañón, ¿no? También que nos has enviado fotografía. Pero el Perú llegó ahí antes que Cazafortunas y otros saqueadores a 25 metros abajo del mar y sacó todo lo que tenía que sacar. Sí, es más, hay dos puntos que yo recomiendo donde se pueden ver restos de la Covadonga. Estuve ayer en el Museo Naval porque estaba tomando algunos apuntes para un trabajo, y tomé esas imágenes que te muestro. Y hace aproximadamente un mes o un mes y medio estuve en Chancay, un paseo familiar, y en la plaza de armas de Chancay está otro de los cañones de la goleta Covadonga, se exhibe en la plaza de armas. Y hay un pequeño museo de sitio en Chancay en donde hay algunos otros restos que han sido recuperados o por buzos amateurs o por pescadores del propio puerto de Chancay. Ahora, en el año 1958, ya se había hecho una intentona de rescatar algunos restos, que son los comparto ahí. En el año 85 y en el año 87 nuevamente se descendió en Chancay a recuperar algunos restos, y es todo lo que se puede exhibir. Repartidos en estas exhibiciones hay no solo los cañones que te he mostrado, sino hay platos, cubiertos, elementos de navegación. ¿En cuál museo? ¿Perdón? ¿En qué museo? En el Museo Naval del Perú. ¿En el Callao? En el Callao. Ya. Abre todos los días, salvo los días lunes. Y en Chancay hay un museo de sitio, y si no les provoca ir al museo de sitio y solo quieren ir a pasear a Chancay, en la plaza de armas se pueden fotografiar con un cañón gigantesco que tiene la placa que señala que es un cañón de la goleta Covadonga. Ah, mira. Sí, está en la plaza. En la plaza de Chancay. Hace 5 o 6 semanas, sí. Ya, o sea, hay piezas en Museo de Lima, en el Naval, y en Chancay en su museo, y en Chancay en la plaza. Así es. Así que piezas para exhibir no van a faltar, te soy sincero.
porque, como te digo, despertó muchísimo interés en los peruanos el hundimiento de esta nave por la historia que manejaban. No era un buque cualquiera para ellos, era un buque que tenía cierto grado de historia y que generaba el interés de la población. Un oyente me escribe y me dice, en el tema museográfico, desde una astilla hasta una tabla tiene validez. Se demuestra su valor histórico, dice. Por supuesto, todo tiene validez. Por eso que se exhiben en los museos. Podrías tú sacar la Covadonga en partes, pero no la vas a sacar íntegra. O sea, eso es ya imposible. Sería el tema, ahí faltó poner el concepto de puesta en valor. Ya. No sé si podría sacarla y que tenga forma la Covadonga. Te acabo de mandar la fotografía de los cañones exhibidos en la Plaza de Armas, donde te mencioné que estuve hace unas semanas, para que puedan ver. Ese es otro de los cañones de la Covadonga, ¿no? Ahora, sí, el pecio normalmente ya está en su sitio. ¿Cómo sacarlo? Es un tema muy delicado, y está el asunto además de ser un lugar donde han muerto seres humanos. Entonces hay toda una corriente museográfica, arqueológica, si quieres mencionarlo, que piensa que no se deben disturbar los restos, que en este caso son los restos de una flota invasora, por supuesto, pero hay gente que piensa que deberían quedarse ahí. Y regresando a lo que mencionaba tu amable oyente, estoy de acuerdo que todo tiene valor y por eso se exhiben botones, casquillos de bala, pedazos de vidrio roto, fragmentos de botellas, y esa es la fotografía del cañón que está en la Plaza de Armas, que tiene una plaquita, como ves en la parte de abajo, que explica su origen. Para que veas que si estás en Chancay o estás en el Callao, en cualquiera de los dos puedes ver restos de esta goleta, que, como te digo, fue la segunda nave hundida por los peruanos, porque en julio un torpedo hundió a la nave. ¿Esa también es su ancla? Esa es un ancla, sí, rescatada de la... Date cuenta el tema de la corrosión y la erosión en metal. Eso es lo que el agua de mar le ha hecho en 145 años a objetos de hierro. Mira en qué condiciones están objetos de hierro. Ahora, imaginemos la madera. Exacto, calcula tú en qué situación está la madera 145 años después. Ahora, yo ni siquiera sé si podrá ser reflotado y que no se deshaga como gelatina cuando deje el mar. Ahora, creo yo, materia, no sé si conoces algo de bibliografía, pero la labor de esas fuerzas sutiles ha sido investigada más en nuestro país, ampliada por algún historiador, esa labor de esas fuerzas sutiles. Sí, por supuesto. Mi labor, como yo soy periodista, tú lo sabes, pero soy también difusor histórico, ha sido echar una luz sobre el trabajo de las fuerzas sutiles, y hay buena bibliografía, hay textos muy buenos. Me parece que el comandante John Rodríguez Asti, que es miembro de la Marina de Guerra del Perú y es además historiador, tiene algunos textos, algunos estudios que se podrían consultar, muy buenos. Rómulo Rubato, también, que era de la Asociación Pro Marina, que estuvo también esta Asociación Pro Marina participando de las exploraciones de los buzos en el año 97 y en el año 98. Él también tiene algunos escritos sobre las fuerzas sutiles, y en general es un episodio de la Guerra del Pacífico, en general poco estudiado. Exacto. A eso... Sí, me gustaría estudiar más bibliografía, claro. Ya, perfecto. No sabes la frustración que me genera, no el tema de la Covadonga, ponerme a pensar toda la riqueza histórica que tenemos en Tacna con respecto a la guerra y a la ocupación, y no tener un verdadero museo que
cuente la historia de lo que sucedió en Tacna, con la riqueza que debe haber en museos, o en almacenes y hasta en algunas propiedades personales que la gente tiene de su familia en la época de la guerra, la ocupación, y que también han encontrado incluso en el propio campo de la Alianza o otros encuentros que se dieron en nuestra región y que no podamos contar parte de nuestra historia, como Chancay tiene un museo, Lima tiene museos, plazas incluso donde muestran las piezas, y acá en Tacna no lo hacemos. Más allá de ponerle a una calle el nombre de un héroe, no revaloramos esos héroes contando la historia como debe ser, mientras en Chile te tienen un museo sobre el Morro de Arica, donde cuentan su historia, y nosotros no tenemos esa capacidad de hacer una inversión por la historia, por la cultura de nuestro país y de nuestra tierra. Me da frustración. Estoy absolutamente, comparto el sentimiento de frustración contigo, Fernando. Yo, tú sabes, le tengo un cariño, un amor muy especial a Tacna, y siempre me pregunta lo mismo. En el capítulo que yo le dedico a Tacna, en uno de mis libros, mientras lo iba escribiendo, hay un personaje que a mí me parece fascinante, que es don Gregorio Albarracín. Claro. Que hay un distrito, Gregorio Albarracín, en Tacna, y decía, debería haber el día de Gregorio Albarracín, celebrar el día de don Gregorio. Ese fue un héroe, pero un héroe absoluto de Tacna. Y me encantaría ver una plaza con él, con su poncho, montado a caballo, con su pistola y la espada, enfrentando a los chilenos, o en la batalla de Tacna, dos de los batallones que más se fajaron por la resistencia en el puerto de Arica, fueron el Granaderos de Tacna y el Artesanos de Tacna, y por eso es que ahora existe en Tacna la Benemérita, en virtud al batallón Artesanos de Tacna, que eran soldados y vecinos. Ojo, no todos eran soldados de carrera, eran también voluntarios y vecinos tacneños que bajaron a Tacna a pelear y a defender a la patria. Entonces, todo lo que debe estar tan lleno de historia, ¿no? Y no solo Tacna. Está la columna de Para. Está la columna de Para. Está, o sea, cosas que sí hacemos, pero que no tenemos ordenada toda la historia, ¿no? Contada, narrada, escrita, ¿no? Y donde las autoridades hayan generado espacios en los cuales se pueda mostrar, conversar y hasta debatir los temas de historia. Sería un espacio muy lindo, que no quita que Tacna tiene para mí una de las expresiones patrióticas más hermosas del país, que es la procesión de la bandera en agosto. Donde todo el mundo viene a chancarse el pecho y luego se olvidan de Tacna. Exacto. Yo creo que esa procesión de agosto te da una idea de que sí hay interés, que sí se puede hacer, que hay terreno fértil donde tirar la semilla. Entonces no es que la gente diga, no, los salteños no les interesa, no les va a gustar, nadie va a participar. Participan, les gusta. Tú dices, hagamos algo para hacer un museo en memoria del coronel Mendoza, del coronel Gregorio Albarracín, de los granaderos de Tacna. Y sí. Es más, ahora que vamos a entrar este verano a una campaña electoral que se avisora que va a ser de las duras, alguien podría, sin caer en la politiquería, plantear con seriedad, con estudios técnicos, hacer un museo o un lugar de sitio de memoria que honre a tantos hombres y a tantas mujeres tacneñas que pelearon en la Guerra del Pacífico. Muy cerca a mi casa, yo te estoy hablando, tú sabes, desde Lima, hay un monumento a la mujer tacneña, por ejemplo, no sé si lo sabías. ¿En dónde? En San Isidro, a la espalda del Club Tacna. Ya, en Salaberry. Exacto, y el pedestal de esta mujer tacneña tiene una urna, y la urna tiene tierra y arena del Intiorco. Mira, no sabía eso. Así es, que es como un pequeño, digamos, un pequeño homenaje que se le quiso hacer desde la capital al valor de la mujer tacneña,
que está parada literalmente sobre tierra tacneña, sobre tierra del Intiorco. Wow. Sí. No lo conocía. Muy bien. Gastón, un abrazo. Siempre agradecido contigo. Claro que sí, Fernando. Un abrazo y a la orden. Un saludo para ti y a todo el público de Tacna. Bien, muchas gracias. 10 de la mañana en punto.